Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Bien, entramos en el mensaje, aprovechamos este tiempo. Es bueno ver la palabra de Dios. Una pregunta. ¿Cuál fue el mensaje o el título del mensaje de la anterior reunión? Diga nomás. Poder de Dios. Fuerte. El Evangelio, el poder de Dios. ¿Qué más? ¿Cuál es el mensaje del anterior domingo? Título. La revelación de la justicia de Dios, que está en Romanos 1. Fue en base a este versículo desarrollamos el mensaje del poder de Dios basado en su justicia. Esa justicia que es de Dios. Está en Romanos 17, lo voy a volver a leer. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, la justicia de Dios se revela. Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso fue el desarrollo del mensaje anterior. Hay dos revelaciones aquí en este versículo y el siguiente. El siguiente versículo, hay otra revelación. Y dice así el 18. Porque la ira de Dios se revela, ahí está. En este caso es la revelación de la ira de Dios. ¿Dios tiene ira? Muchos piensan que Dios es amor, está bien, es verdad. Y la gente cree que Dios es amor, está bien. Pero también Dios se revela su ira, el Dios de ira. Entonces, voy a leer este versículo. ¿Está saliendo en la pantalla? No. Entonces lo leemos todo, el versículo 18, a la voz de 3. Todos, 2 y 3. Porque la ira de Dios se revela en el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que vienen con justicia y verdad. Quiero que oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra y gracias por esta reunión y por todos los presentes, cada uno de los presentes. Señor, hemos venido a adorarte, hemos venido a cumplir tu voluntad de que debemos congregar, pero también hemos venido a escuchar tu voz. ¡Qué privilegio el poder escuchar tu voz, Señor, la voz de Dios! Y qué privilegio que podamos, por tu Espíritu, poder entender. Porque sin tu Espíritu no entenderíamos nada o parte. Señor, te agradecemos que tu Espíritu ministre en esta hora, por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Seguimos. Decía que en este versículo 18 está la revelación. Dios se revela desde el cielo, mire, es de arriba, se revela del cielo contra toda impiedad. Impiedad es todo lo que está en contra de lo que es la piedad. Una vida piadosa, ¿ya? Una vida consagrada a Dios. Pero la impiedad es todo lo contrario. Entonces dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia
la verdad. Aquí Dios se muestra como el Dios de la ira. Una vez más lo repito, Dios es amor. Qué bueno. Pero cuando se enciende su ira, cuando se manifiesta todo su furor, como dice en otros versículos, por la maldad, porque Él es santo. Dios tiene ira, sí. Cuando va contra su santidad, Dios manifiesta su ira, como en muchos casos está escrito en la palabra de Dios, y en este tiempo también. Entonces dice el siguiente versículo, está hablando contra la impiedad de la humanidad. ¿Cuánta impiedad hay? Hoy vemos, hoy más que nunca, la maldad se ha multiplicado en el mundo. Eso está a la vista de nuestro conocimiento cada día, pero el corazón del hombre se ha degenerado de tal manera y la violencia en la tierra es tal, terrible, hermano. Si consideramos nosotros mucho más comparando a la santidad y la justicia de Dios, comparando con un Dios santo, Dios de amor, Dios de toda gracia. Hemos hablado bastante harto, no diré bastante, pero hemos venido considerando la gracia de Dios. Pero por otro lado está la revelación de la ira de Dios. Y eso contra toda impiedad de los hombres. Entonces dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Ningún ser humano, un día Dios va a traer el juicio contra toda la humanidad. Nadie va a decir, no sabía de ti. Ningún hombre, así no está en la iglesia. Nadie va a tener excusa, dice. Toda persona va a tener que dar cuenta delante de Dios por sus hechos y por sus actos. Que entonces está diciendo en el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, Dios es invisible y sus cosas también, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, ya, su divinidad, aquí está diciendo, hablando de eternidad, ya, el poder de Dios es eterno, su deidad es eterna, se hacen claramente visibles, lo invisible se hace visible desde la creación del mundo. ¿Quién creó este mundo? Tal vez alguien dirá en ese día delante de no sabía de ti. ¿Y quién? Creó todo lo que sé. Toda la naturaleza, el mundo, el universo y todo eso habla de un Dios supremo, de un Dios creador. Entonces dice, nadie va a tener excusa en ese tiempo, da a entender, porque las cosas invisibles y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación, o sea, Génesis, del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie, ningún hombre va a excusarse delante de Dios. Nadie. Entonces, en esta sección está hablando, en estos versículos está hablando de que el hombre se le ha revelado. La gente tiene conocimiento de la existencia de un Dios supremo, de un Dios soberano. Está hablando de eso. Entonces, va a continuación
se escribe acerca de la incredulidad del mundo. ¿Cómo está el mundo? No solamente de este tiempo, este es desde el principio. Entonces, el 21 dice así, hablando de la gente, ¿ya? Que no tiene, o sea, que no es cristiana en este caso. Gracias a Dios estamos en Cristo, pero mire, dice así, del mundo gentil, del mundo que está ahí afuera, si decimos, dice así, ellos no tienen excusa. El 21 dice, pues, habiendo conocido a Dios, conocido por medio de las cosas hechas, el mundo, el universo, ¿quién creó todo eso? Alguien, es Dios. Dice el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, son ingratos. La gente ahí se olvida de Dios. Trabaja, vive, come, no sabe que todo viene de Dios, el sustento, la vida. No le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, algunos hay, apoyándose en lo que es lo intelectual y todo eso, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Bueno, idolatría. El mundo allá afuera no agradece a Dios. No es agradecido con Dios. Eso está diciendo. Y ahora en el 24 para adelante va a hablar que ese mundo, esa gente con el corazón entenebrecido, con el corazón ya endurecido, va de mal en peor cada día. Es una degeneración. Mira, nosotros hemos sido regenerados, pero el mundo va en una degeneración. Y esa degeneración es progresiva, cada vez peor. 24 dice así, por lo cual también, mire, Dios mismo, porque son ingratos, porque no saben dar gracias, Dios mismo les entrega. En el 24, por lo cual también Dios los entregó, Dios mismo, a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Oh, mentira es común, natural allá afuera. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, idólatras, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, Dios les entrega aquí 3 veces. En el versículo 24, en el versículo 26 y en el versículo 28. Dios mismo les entrega a la gente. Mire, el 24 ya lo hemos leído. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y todo lo que le han leído. En el 26 dice, por esto Dios los entregó. ¿A qué? A pasiones vergonzosas. ¿No vemos cada día? ¿No escuchamos? Pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural
por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. ¿Qué es eso? Sodomía, homosexualidad, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y una vez más va a decir que Dios los entregó en el 28. Y como ellos, el mundo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. ¿Ya? ¿Cuánta hay de avaricia? ¿Ya? Los avarientos, amor al dinero, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios. Miren, de homicidios. Cada día creo que escuchamos homicidios. Ahí está, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres en esta época, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, esta lista y mucho más, son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que practican. Y Dios está denunciando y está diciendo esta verdad de la degeneración del hombre en todo tiempo, pero va en una degeneración progresiva, mucho más, cada vez más, y lo vemos, y cosas que no vemos. Creen que ocultan delante de la gente, pero delante de Dios nada está encubierto. Todo va a traer a juicio. Absolutamente todo. Alguien dirá, alguno escucha, ¿y por qué no Dios destruye a esos malos, esa gente perversa? ¿Por qué no interviene Dios? Parece que fuera que la maldad se va haciendo, las autoridades hacen lo posible. Más allá de eso, la maldad se sigue multiplicando. ¿Y por qué no Dios los destruye? Como a Ananías y Zafira, ¡ay! Inmediatamente alguien diría de entre nosotros, ¿no? O como a Datán, a Abiram, cuando se rebelaron contra la autoridad de Dios, los fulminaron. Se abrió la tierra y se los tragó vivos. Cuando se rebelaron contra la autoridad de Dios. Ese es otro tema que está en el libro de Números, entiendo. ¿Por qué Dios espera? Porque Dios va a juzgar todo. Todo va a traer a juicio, ¿ya? A ver si podemos entender el capítulo 2, unos cuantos versículos nomás, el capítulo 2, del 2 al 11. Habla del juicio de Dios que va a traer. 2:2 dice así, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, que te juzgas a los que tal hacen,
y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Nadie se va a escapar del juicio de Dios, absolutamente nada. Nadie, todo está abierto, conocimiento del Dios único y verdadero. El 3 dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, su paciencia y longanimidad. Hay unas palabras ahí, y longanimidad. Y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. Acumulas ira para el día de la ira. Ah, bien, el día de la ira de Dios y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual Dios pagará, Dios sabe pagar, el cual pagará a cada uno, esto es personal, conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra y inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Voy a un poquito ir al versículo 11, está hablando lo mismo, porque no hay acepción de personas para con Dios. Cuando está hablando en el versículo 4, dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia. Dios tiene paciencia, Dios es benigno, ¿ya? Es paciente, Dios, su paciencia, pero la paciencia de Dios es en longanimidad. Eso habla de algo que se extiende. Dios es paciente, extiende su ira, longanimidad, alarga el tiempo en que va a venir su juicio. Entonces, Dios es paciente. Está hablando de eso. Dios habla, pero no interviene inmediatamente. Algunos versículos quisiera que lo vean, si no pueden encontrarlo. En la pantalla va a salir. Busquen Nahum. A ver, ¿cuántos han leído el libro de Nahum? Es bien cortito. Ahí, en la pantalla que salga, y si lo pueden encontrar mejor. Nahum 1, el capítulo 1 y el versículo 2 y 3. ¿Ya lo tiene? Nahum. Ya, 1. Junto con los que, a ver, lo leemos. Nahum 1, 2 y 3. Dice así: Jehová es Dios celoso y vengador. Miren, no solamente es amor, no solamente es el Dios de toda gracia, es verdad. Es el Dios de toda paciencia. Jehová es Dios celoso, vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira. Miren, tardo, se extiende, espera, es largo, es a largo plazo. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de su pies. Ahí habla de la paciencia de Dios. Ahora busque por favor Salmo capítulo, unos versículos, algunos,
Salmo, capítulo 86. 86, 15, para empezar. Salmos 86, 15. Habla de lo mismo, del Dios de toda paciencia. 86, 15. ¿Salió en la pantalla? Léanlo todos, por favor. Ese solo versículo. A ver, Salmos 86, 15. Léanlo. 2 y 3. ¿Cuánto es, cómo es el proceder de su ira? Lento. Se extiende, espera. Lento para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué espera Dios? Dando oportunidad al hombre que reconozca al Dios verdadero. Salmo 103, 8. Salmo 103, 8. 103, 8. Salmo 103, 8. ¿Ya lo tienen ahí? A la voz de 3, 2 y 3. Está hablando de lo mismo. Un versículo más. 145, 8. ¿Todos? A la voz de 2 y 3. Mente y misericordioso, Jehová, lento para la ira. De eso está hablando allí en Romanos, de su longanimidad, que se extiende su ira. ¿Por qué? Porque está dando oportunidad a la humanidad que reconozcan al Dios verdadero. Hay muchos ejemplos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Uno de los ejemplos más conocidos es aquello que sucedió en los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? La gente se había corrompido de tal manera, está en Génesis 6, si lo podemos ver un breve, de tal manera se corrompió la gente en aquellos días. El capítulo 6, versículo, está hablando desde más antes ya, el 5 y el 6 dice, capítulo 6, 5 hasta el 7. Y vio Jehová en aquellos días, y vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿cuánto? Mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer mal, la maldad en el corazón del hombre. Tanto era la maldad. Dios dice en el 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Dios arrepintiéndose. ¿Por qué hice al hombre? Su corazón es de continuo hacer solamente el mal. Mire, y le dolió a Dios su corazón. Miren, a Dios en su corazón. Los propósitos de Dios al crear al hombre son buenos, para que viva eternamente con Él, de acuerdo a sus designios. Pero la gente se corrompió tanto, y Dios vio y dijo, dolió a Dios su corazón, y dijo en el 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, los voy a borrar, desaparecer, raer, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues
me arrepiento de haberlos hecho. Está hablando un Dios santo, justo. Pero viene el pero en el siguiente versículo. Pero, en el 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y de ahí vienen las instrucciones a Noé para que prepares el arca para salve. Desde ese momento, Dios había dicho, los voy a hacer desaparecer. Pero no las hizo desaparecer inmediatamente. No pasaron 10 años, no pasaron 50 años, no pasaron 100 años. Desde el momento que dijo, pasaron 120 años. La paciencia de Dios, la longanimidad de Dios, que se extiende, se alarga. Había dicho, los voy a desaparecer, pero no los fulminó ahí, en ese tiempo, en esa época. Pasaron 120 años. Desde que le dio la instrucción a Noé, que fabricara, construyera el arca, y Pedro lo dice que Noé era pregonero de justicia en los días de Noé. Predicador, 120 años predicando, va a venir juicio, pero solo, ¿cuántos se salvaron? 8 personas fueron salvas. 120 años predicando del juicio que Dios había determinado. Solamente 8 personas se salvaron. Los demás fueron hundidos, ahogados. Sabemos la historia, hermano. ¿Cómo es Dios? Dios de toda paciencia. Es paciente. Su palabra es verdadera. Dios no miente. A veces ahora eso en el mundo. A veces pensamos en algún caso, esto no sabe nadie. Ya se olvidó, no sabe nadie. Dios lo sabe, en su momento va a manifestar. El corazón nuestro es engañoso también. De Dios nadie se escapa. La paciencia de Dios. Pero Dios destruyó en aquella generación de Noé, ¿ya? Todos se ahogaron ahí, solo 8 entraron al arca, ¿ya? Eso muestra la paciencia de Dios, que Dios advierte, y Dios está advirtiendo a la humanidad de esta época también de diferentes maneras. Y luego trae su juicio. Dios da oportunidad al hombre para que reconozca que hay un Dios verdadero. Hay un Dios que hace llamado y que da la oportunidad de escapar de los juicios que se vienen. El único medio en este tiempo, como el arca en aquellos días de Noé, es Jesucristo el Señor. Yo soy la puerta, dijo el Señor. La única puerta de escape, el único camino de escape es Jesucristo. No hay otra. No hay otra opción, no hay otro escape. Es Jesucristo, estar en Cristo. Ese es el escape de los juicios que se vienen sobre este mundo. Y Dios está advirtiendo. Cada día vemos cómo la maldad se multiplica en este mundo. Y dentro de la iglesia, lo que se llama la iglesia local, hay corrupciones también. Van a dar cuenta, o vamos a dar cuenta todos ante Dios. Dentro de lo que es la iglesia. Hay iglesias sociales que hacen, hay iglesias que se dedican a otra cosa. A la codicia,
todo va a traer a juicio Dios. Estamos viviendo, entendemos, estos tiempos postreros. Dios está anunciando de una y otra manera que Dios va a ejecutar su sentencia sobre el mundo. Lo único que la iglesia vamos a escapar si estamos en Cristo, de los juicios que se vienen sobre esta tierra. Pero Dios no destruye, su paciencia, su longanimidad es amplia, es grande, es amplio en perdonar. La gente está dando oportunidad. Dios advierte, pero no destruye inmediatamente. Se alarga, como dando oportunidad al hombre. Dios es Dios de toda gracia, pero es Dios. Cuando Dios se levanta en su furor, dice, hay varios pasajes, habla del furor de Dios, destruye. Cuando Dios se levanta, dice, mata hombres y mujeres, niños, destruye a sus enemigos, como en muchos casos. Pedro, un versículo más, unos versículos allí. A ver, veamos otro versículo allí en Pedro. Vamos a Pedro. 1 Pedro 3:20. Pedro resumió este hecho de los días de Noé. Pedro habla de eso, pero veamos este versículo, 3:20. 1 Pedro 3:20. Dice así, desde el 18, está hablando aquí del sufrimiento de Cristo, ¿ya? Comparando con los hechos de aquel tiempo de Noé. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. El 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. Miren, ahí está la paciencia de Dios. En los días de Noé, mientras se preparaba el arca en el cual, mientras se preparaba el arca en el cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. 8. Los demás fueron ahogados. Perecieron. 120 años anunciando. Nosotros, por la gracia de Dios, estamos en Cristo. Y son años que se está predicando el Evangelio también. Y nos corresponde a nosotros transmitir este mensaje mientras estamos en este cuerpo. Hebreos, escribiendo a los Hebreos, para terminar. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Es una advertencia en este pasaje, en esta porción, advertencia. Ahí dice instrucciones, y que Dios es fuego consumidor. Así como Dios es amor, Dios de gracia, Dios también es fuego consumidor cuando se enciende en ira.
25 dice así, estamos en 12 de Hebreos, versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, resumen, recibiendo nosotros, ¿qué hemos recibido? Un reino inconmovible. ¿Qué debemos hacer? Tengamos gratitud, pues. Y mediante esa gratitud, la expresión de la gratitud es el servicio a Dios. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es... ¿Qué es nuestro Dios? Mira la instrucción y la advertencia. No escaparon allí. Cuando Moisés, la voz que le hablaba, ahí el Sinaí temblaba en fuego. Aún una vez, dice el Señor, conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Esta frase aún una vez indica la remoción, el remover de las cosas movibles, ¿ya? Todo lo creado en esta tierra es movible, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. De esas cosas inconmovibles es la iglesia. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, nosotros recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, pues. No como los que dicen Romanos fueron ingratos, no le dieron gracias a Dios. Nosotros sabemos dar gracias a Dios, porque por su gracia y su misericordia estamos en este reino inconmovible. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, seamos agradecidos. Y nuestra gratitud se traduzca en servicio a Dios para agradarle con temor y reverencia. Porque nuestro Dios, que es Dios de toda gracia, es Dios, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hay un tiempo que Dios está dando en esta época para todas las gentes. No sé quiénes, Dios lo sabe, pero hay un tiempo que está, como en los días de Noé, Dios está extendiendo su misericordia, su longanimidad, advirtiendo a la gente. Es como un llamado a la gente. Desde aquí también hacemos el llamado a todas las gentes que están sin Dios y sin esperanza. Que el único medio de escape, el único medio de salvación es Jesucristo. Y hay salvación para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Luego Dios va a conmover todo lo que está por conmoverse, hermano. La violencia y la maldad nos está hablando de todo, del tiempo que está avanzando. No sabemos cuándo es el tiempo, pero está cada vez más cerca. Dios va a intervenir. Póngase de pie, vamos a orar por las gentes que no están en Cristo. No hay otra opción. El único escape es Jesucristo. Y nosotros
Estamos aquí por la gracia de Dios y para servir con temor y reverencia al Señor. Cada servicio que hacemos para ocupar este lugar me da temor a mí. Señor, pero con fe también hay que hacerlo. Servir al Señor. Si realmente hemos nacido de nuevo, pues vamos a tener esa actitud de agradar a Dios con temor y reverencia, hermano. Y a las gentes que no están en Cristo, tal vez están, bueno, no quiero hablar de las denominaciones, pero ahí el único medio es Jesucristo, el que murió y resucitó de entre los muertos. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.